perdieron. Imagínese qué apostasía tan tremenda. Santo. Imagínese, hermano, usted ordenándole a los ángeles de Jehová: le ordeno que me muestre si mi esposo anda con otro. Le ordeno. Ahora ya no nos gobierna Dios, ahora nosotros queremos gobernar a Dios. Amén. ¿Sí? Y vuelvo a repetir. Amén. Por eso usted nunca mire delante Gebel, hermano. Ese es un de la fe. ¿Sí? Lleva cantantes ahí al altar, ha llevado a Cristian Castro, ha llevado a otros ahí y están cantando. Cuando la Biblia dice que el altar del Señor es santo. Amén. Amén. Es santo. Aquí ha llegado gente que dice: yo sé tocar batería, y eso a mí que me interesa. Y eso a mí que me interesa. ¿El que queremos? No, yo necesito que se siente primero. Amén. Y ver lo que usted viva una vida agradable delante del Señor. Amén. ¿Sí? Porque no se trata, hermano, de tener este lugar lleno de instrumentos. Se trata de tener gente llena de Dios. Amén. ¿Alguien está entendiendo? Amén. ¿Alguien está entendiendo? Amén. Pero cuando tú no eres un llamado por Dios genuino, ¿qué pasa? Permites toda clase de averías. Pero Dios es santo. Amén. Entonces, señales del arrebatamiento y la apostasía. Dice: para poder entender bien este tema, primero quiero hablarles algo de historia. Le voy a leer algo de historia y luego nos vamos a profundizar. El renacimiento moderno de la nación de Israel hace 70 años es un acto sin precedente en la historia mundial. Y se considera un milagro absoluto en el sentido más clásico de la palabra, es decir, solo pudo haber sido logrado por intervención divina. Esto es especialmente cierto a la luz de las circunstancias extraordinariamente graves bajo las cuales tuvo lugar el resurgimiento de Israel entre las familias de las naciones. El profeta Isaías, amén, en Isaías 66:8 habla de esto. Amén. Isaías 66:8 habla de esto, habla su Biblia. Amén. Cristo viene pronto, iglesia. Estamos, amén, en corto tiempo. Ahorita vamos a ver cuánto tiempo falta según la Escritura. Dios es bueno. Sí. Dice: quien oyó cosas semejantes, quien vio las tales cosas, concebirá la tierra en un día, nacerá una nación de una vez, pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Ahora, espiritualmente, hermano, ¿qué es la palabra parto en lo natural? En lo natural, ¿qué conlleva un parto? Dolor. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Amén. En un parto hay dolor. Amén. En los tiempos del Holocausto, la iglesia pasó por un dolor muy fuerte. Cuando la iglesia católica manda a perseguir en los tiempos de Hitler, financia todo este movimiento que se llama el Holocausto, y la iglesia es perseguida. Entonces ahí la iglesia pasa por dolor. Por eso el profeta Isaías dice: nacerá una nación de una vez, pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Amén. ¿Estamos entendiendo? ¿Cuánto sufrimiento, hermano? ¿Cuánto dolor no pasaron los cristianos judíos en el tiempo del Holocausto? ¿Cuántos judíos no murieron? Millones. ¿Cuántos judíos, hermanos, no fueron asolados, azotados, muertos de la peor manera y de la manera más denigrante que puede existir? Amén. Los dejaban en el frío, hermano. Recordemos que Alemania está en el continente europeo y es un país de mucho frío. Amén. Dice la historia, hermano, que los dejaban en el frío hasta que murieran ahí. Amén. Que los encadenaban, amén, hasta que murieran. ¿Estamos entendiendo? Los degollaban, los trabajaban arduamente. Amén. Los encerraban en calabozos, hermano, para que murieran ahí el pueblo judío. Por eso es muy triste ver a una iglesia que porque ya no vino, hermano. Es que el pastor no me saludó. Santo. Aleluya. Amén. Estos eran cristianos verdaderos, hermano. Y Dios está llamando a una generación de cristianos verdaderos en estos tiempos. Amén. ¿Sí? Entonces, el pueblo, hermano, antes de resurgir, esta es una palabra profética. Ahora esta palabra, hermano, ahorita vamos a ver cuándo se cumplió, en qué año. El profeta Isaías dice
quien oyó cosas semejantes, quien vio tales cosas, concebirá la tierra en un día. Nacerá una nación de una vez, pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz. ¿A quién? A sus hijos. Entonces, vamos paso por paso para poder entender lo que Dios nos va a revelar este día. Amén. La iglesia del Señor, hermano, fue perseguida. Amén. La última persecución la encontramos en el Holocausto, en los tiempos de Alemania. Amén. ¿Sí? Entonces el profeta Isaías está profetizando lo que iba a pasar. ¿Alguien está entendiendo en esta tarde? Amén. Amén. Entonces, el pueblo judío, hermano, renace en 1948. Amén. El pueblo judío aún se tambaleaba por la tragedia del Holocausto, el enorme alcance y la depravación del genocidio nazi contra los judíos. Todavía se estaba descubriendo, y 2/3 de los judíos europeos habían sido gaseados o asesinados a tiros en masa. La mayoría de los realmente sobrevivientes estaban al borde del hambre y pocos querían regresar a sus hogares. Sabían que sus vecinos nunca los habían de aceptar realmente y probablemente nunca los aceptarían. Amén. O sea, el pueblo judío, hermano, tuvo que dispersarse por diferentes naciones, por diferentes países. Amén. Tuvieron que salir aún del continente europeo. ¿Por qué? Porque el pueblo judío era odiado, era perseguido. Amén. Financiado por la Iglesia Católica de Roma. Porque no se nos puede olvidar que la Iglesia Católica es la que ha financiado, hermano, todas estas situaciones. Aún el narcotráfico lo financia la Iglesia Católica. Amén. Pero ¿por qué no se habla de esto? Por temor. ¿Sí? Pero yo lo estoy hablando en esta tarde. Amén. Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de nosotros y nos va a guardar y nos va a defender. ¿Sí? Entonces, no se nos puede olvidar que muchos más años antes del Holocausto también estaban los coliseos romanos. Amén. Si le escarbamos a la Iglesia Católica, hermano, nos vamos a dar cuenta que no es la Iglesia de Cristo. ¿Sí? Ponían unos leones, hermano, los dejaban mucho tiempo sin comer. Aventaban a los cristianos en el Coliseo romano. Amén. Y se los comían y los mataban. Esa es la verdad del amor de la Iglesia Católica. Amén. Que odia todo lo que es Cristo. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica está fundada en dioses griegos, dioses paganos. Amén. Que si nosotros estudiamos quién es la Virgen, quién es San Judas, quién es aquel, nos vamos a dar cuenta que fueron dioses griegos, dioses paganos. Amén. Entonces, la iglesia estaba pasando, como dice Isaías, por muchos dolores. ¿Cuánto dolor no ha sufrido la iglesia del Señor? ¿Cuánto dolor? Usted sale afuera, hermano. Los cristianos son bien hipócritas porque seguimos pasando Amén. Amén. persecuciones. Amén. Ahora sí muy hermano. Y cuando andabas allá en las cantinas. Ahora sí muy hermana. Y cuando andabas allá con los hombres. ¿Verdad que sí, hermano? ¿Cómo no? Ahora sí andas predicando y cuando andabas atizándole las patas al diablo. Amén. Aleluya. Amén. La iglesia siempre ha sido, hermano, perseguida. Amén. La iglesia cristiana siempre ha sido, hermano, atacada. Decía alguien, hermano, no, es que el pastor antes fue un ratero y drogadicto. Yo nunca fui drogadicto. Aleluya. Como todo joven probé las drogas, pero nunca fui. ¿Por qué? Porque me gustaba mucho el deporte, hermano. Y hasta la fecha. Amén. ¿Usted cree que esa figura de deportista que tengo? Amén. ¿Estamos entendiendo? Amén. Pero la gente, hermano, siempre va a querer sacar el pasado, atacarnos a través de Satanás. La iglesia del Señor a
a lo largo de la historia ha sufrido persecuciones. No las persecuciones que tenemos ahorita los cristianos de hoy, hermano. Es que no me saludaron. Es que yo siento que a mí no me quieren. Es que oí que algo dijeron de mí. Esas no son persecuciones, esas son niñerías. ¡Santo! Dígale que se no lo yuju. ¡Yuhu! Dígale yuju. ¡Yuhu! Amén. ¿Cuánta calamidad, hermano Jaime, pasó la iglesia? ¿Financiada por quién? Por la Iglesia Católica de Roma, influenciados por Satanás. Porque Satanás odia todo lo que es de Dios. ¿Cómo yo puedo ver a la Iglesia Católica como una iglesia que tiene amor? Cuando la historia marca de los Césares romanos, cuando aventaban a los cristianos a los coliseos y morían. Los tiempos del Holocausto, Adolfo Hitler, un hombre perverso, un hombre que tan solo por no tener los ojos que él tenía, usted merecía la muerte. Por tan solo no tener el color que ellos tenían, los alemanes, usted merecía morir. Que por tan solo no tener la estatura que los alemanes tenían, usted merecía morir. Amén. ¿Financiados por quién? La Iglesia Católica. ¿Por la Iglesia Católica? ¿Estamos entendiendo? Amén. Por eso el profeta Isaías dice, y tendrán dolores de parto, que es lo espiritual, el sufrimiento de la iglesia. El sufrimiento de su pueblo. Porque ¿quién son sus hijos? Nosotros, su pueblo. Su pueblo. Amén. Entonces dice que antes de que pase esto, hermano, vendría, amén, a resurgir el pueblo una vez más, el pueblo judío, hermano. Y eso lo encontramos en 1948, amén. El pueblo judío, hermano, renace. Dios es bueno. Siempre bueno. Y para siempre su misericordia. Amén. Cuando vamos a la Biblia, nos damos cuenta que el arrebatamiento de la iglesia está cerca. Viene lo bueno. El 14 de mayo de 1948 Israel resurge. Como país, resurgir o resurgió quiere decir alguien que sale. Eso quiere decir resurgió o resurgir. Alguien que sale de algo para adelante. Amén. Resurgió como país en medio de los pueblos y en ese momento se cumplieron más de 1500 profecías bíblicas que hablan acerca del resurgimiento del Estado judío, del Estado de Israel. Cuando uno lee la Biblia te das cuenta que el anticristo será judío, que los 144,000 serán judíos, el falso profeta será judío, los 2 testigos serán judíos. Apocalipsis 12 habla de la persecución de los judíos. Amén. La mujer en Apocalipsis 12 representa a Israel. Si la mujer representa a Israel en el capítulo 12, 17, ahí podemos ver que la persecución que habrá sobre ellos, sobre el pueblo de Israel, y esto ya no tarda mucho, será en la gran tribulación. El dragón en Apocalipsis 12 representa a Satanás. El hijo representa, el hijo varón, refiriéndose a Jesús. El ángel Miguel, cabeza de las huestes angelicales. El vástago de la mujer representa a los gentiles que vienen a la fe en la tribulación. La bestia que sale del mar representa al anticristo. La bestia que sale de la tierra representa al falso profeta que promueve el anticristo. Jesús en Mateo 24:15 al 22. 24:15, hermano. Mateo 24:15. Dios es bueno. Amén. Mateo 24:15 dice: por tanto, cuando veis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para
dice, dice, aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Dice que los que estén en Judea, en Israel, escapen cuando vean una persecución desoladora. En el templo, que es un lugar santo, esto demuestra que es importante que acontezca estas cosas para ver que la palabra se va cumpliendo. Judea es la parte montañosa del sur de la histórica tierra y preciosa y bendita Israel. Cuando nosotros oremos, hermano, por Israel, bendigámosla, porque es la nación santa, es el pueblo escogido de Dios. Muchas sectas, fíjese, como los testigos de Jehová fundados por Charles Taze, los adventistas con su profeta Elena White, los mormones con su fundador José Smith, profetizaron la venida de Cristo con fecha y hora, demostrando ser una secta falsa y profetas falsos, ya que la Biblia dice que si un profeta da una palabra y no se cumple, le tengas por mentiroso, hermano. Estos tres personajes, hay una coincidencia muy grande. Estos tres personajes, Elena de White, profetiza de los adventistas, que son los que hacen los cultos los sábados, profetizó la venida de Cristo. José Smith, el profeta, hermano, de los mormones, profetizó la venida de Cristo. Charles Taze, fundador y profeta de los testigos de Jehová, profetizó la venida de Cristo. Pero lo que más llama la atención es que los tres son de Estados Unidos y nacen en los años 1800. Los tres profetas. Amén. Nacen en los años 1800. Y ellos profetizan cuando eso va en contra de la Biblia, porque dice que aún ni los ángeles saben el día ni la hora. Amén. Nosotros vamos a demostrar con base bíblica que el Señor está cerca. Mas yo no me voy a atrever a decir tal día o tal año. Pero lo que sí nos va a demostrar la Biblia, que la humanidad, si Dios no dice otra cosa, en su gran misericordia, le queda a lo mucho 8 años para que sea el arrebatamiento. Y con base bíblica, numerología bíblica, vamos a demostrar lo que el pastor está hablando, porque todo lo que se habla debe de tener un fundamento. ¿Estamos entendiendo? Dígale que está en un lado, deja de jugar a ser cristiano, porque el Señor, como puede venir en los 8 años que falta, puede venir hoy, puede venir mañana. Dígale que está en un lado. Amén. Deja de jugar, bonito. ¿Sí? Santo. Amén. José Smith, fecha y hora demostrando ser una secta falsa y profetas falsos, ya que la Biblia dice que si un profeta da una palabra y no se cumple, tal es mentiroso. Deuteronomio 18:22 dice, Deuteronomio 18:22, dígale que sea en un lado, Dios es bueno. Dios es bueno. Amén. Y para siempre su misericordia. Amén. 18:22 dice, si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliese lo que dijo, ni aconteciera esa palabra que Jehová no ha hablado, con presunción le habló el tal profeta, no tenga temor de él. Amén. Si un profeta dice, yo estoy profetizando de parte de Dios, pero no se cumple, en pocas palabras, el profeta no es de Dios. Amén, está mintiendo. ¿Estamos entendiendo? Así que ellos, hermanos, quedaron descubiertos al decir esto cuando aún ni los judíos habían regresado a su patria, porque eso fue en los años 1800. Recordemos que José Smith, Elena de White, Charles Taze nacieron en los años 1800. Amén. Pero esa fue una mentira, porque no se estaba cumpliendo aún la palabra que Jesús habla en Mateo 24, que huyan hacia Judea, que huyan. Esa palabra cuando viene se cumple en 1948, cuando la iglesia, amén, resurge. La iglesia resurge. Es la profecía que se cumple de Isaías 66:8.
Amén. En 1948 se cumple la primera profecía, que es el resurgimiento de la iglesia del pueblo de Dios. En Mateo 24, amén, los testigos de Jehová, los adventistas y los mormones, sus fundadores, sus profetas, estaban profetizando en Mateo 24. Cuando Mateo 24, hermano, quiero aclarar que eso va a ser en la gran tribulación. Ahorita lo vamos a ver. La primera profecía que se cumple está en Isaías 66:8. Los dolores de la iglesia, pero también el nacimiento, que quiere decir el resurgimiento de la iglesia. ¿Cuándo acontece esto? En 1948, que a la fecha son 72 años. De 1948 al 2020 son 72 años. ¿Cierto o no es cierto? ¿Cuántos son buenos para las matemáticas? De 1948 al 2020 son 72 años. ¿Estamos entendiendo? ¿Sí? Ok. Entonces, ¿dónde nos quedamos? ¿Dónde nos quedamos? Amén. Dios es bueno. Siempre uno. Así que ellos quedaron descubiertos al decir esto, cuando aún los judíos habían regresado a su patria. Porque ¿cuándo regresan los judíos? ¿Cuándo se cumple la primera profecía? Isaías 66:8. Después de sufrir dolores, de parto a la iglesia, de sufrir persecuciones, nacen los hijos, resurgen. En 1948 se cumple la profecía de Isaías 66:8. Amén. Entonces ellos estaban profetizando de la venida de Cristo. Amén. Cuando todavía no se cumplía la primera profecía en Isaías 66:8. ¿Alguien está entendiendo? Amén. ¿Sí? Eso es lo malo, hermano. Lo digo con todo respeto, de venir de iglesias donde solamente estaba predicando el pastor su vida. No predicaba la palabra, no predicaba doctrina, no predicaba el evangelio de Cristo. Porque usted no vea, imagínese yo aquí, y yo era, y yo fui, y yo me echaba un churro, y cuando andaba con los camaradas, me echaba la caguama hasta enfrente. ¿Y de qué se trató el culto? Pues que el pastor fue. Porque hay predicadores que se la pasan hablando de su vida. Pero usted viene a oír el evangelio de Cristo. Usted viene a oír la palabra de Dios. Y eso es lo que usted está oyendo esta mañana, esta tarde ya. Así que denle un aplauso al Señor fuerte. Amén. ¿Sí? Así que ellos quedaron descubiertos al decir esto cuando aún los judíos habían regresado a su patria. Porque antes de la venida de Cristo tiene que acontecer que los judíos de todas las partes del mundo regresen a Israel, para que se cumplieran los tiempos apocalípticos, ya que cuando la iglesia se vaya en el arrebatamiento, Israel se quedará en la gran tribulación. ¿Por qué se va a quedar Israel en la gran tribulación, pastor? Si es el pueblo escogido de Dios. Porque la escritura dice en el libro de Juan capítulo 1 versículo 11, a los suyos vino, pero los suyos no le conocieron. Amén. Van a sufrir las consecuencias del pueblo de Israel. Amén. No todos, hermanos, porque hay judíos que sí creen en Cristo. Pero recordemos que el 90% de los judíos no creen en la venida de Cristo. Ellos piensan que Cristo no ha venido ni la primera vez. Ellos están esperando la primera venida. Amén. Por eso Jesús dijo, fue tajante, claro. En Juan 1:11 dice, a los suyos vino y los suyos no le conocieron. A tal grado, hermano, que cuando le pusieron a la rata de Barrabás, el pueblo escogido de Dios, y así estamos los días de hoy, ¿verdad, hermano Jaime? Amén. Los pastores que le roban el dinero a la gente, tienen carros de último modelo, la gente cómo los ama, la gente cómo los adula. ¿Por qué? Porque la gente no sabe identificar a un predicador de Dios y a alguien que no es un predicador de Dios. ¿Sí? Dice la Biblia que le dijeron, ¿a quién quieren? A los judíos, a Barrabás o a Jesús. La gente gritaba, Barrabás, suelten a Barrabás. Amén. Amén. Aleluya. Santo. Amén. El pueblo de Israel, hermano, la mayoría se va a quedar a la gran tribulación. Amén. Los 7 años últimos de la tierra se dividirán en 2 secciones. 3 años y medio, que traducido es 1260 días. Amén. Los primeros
años y medio, que son 1260 días bíblicamente, según el reloj del Señor, el tiempo de Dios, el calendario de Dios. Amén. Será la tribulación, se llamará la tribulación. Amén. Ahí se cumplirá donde dice que el anticristo los engañará con una falsa paz. Recuerde que lo vimos en los 6 sellos del Apocalipsis. Amén. Los engañará. Primero los hará que se confíen y luego entrará los otros 1260 días, que son los otros años y medio para cumplirse los 7 años proféticos que habla la Biblia, y serán los 3 años y medio, los últimos 3 años y medio, la gran tribulación. Amén. Pero ahorita hablaremos más de eso, hermano, cuando lleguemos a ese punto. Entonces, el mundo regresa en Israel para que se cumpliesen los tiempos apocalípticos, ya que cuando la iglesia se vaya en el arrebatamiento, Israel se quedará a la gran tribulación, tal como lo habla Apocalipsis 12. Jesucristo dijo en esta palabra clave, que cuando viéramos a la higuera reverdecer, supiéramos que los finales de la tierra están cerca. Leamos Mateo 24:32. Qué importante es saber interpretar la palabra, hermano. ¿Cuánta gente agarra estos versículos y los malentiende, los malinterpreta? Mateo 24:32. Amén. Usted va a escuchar este tema tal vez en 2 horas, hermano, 1 hora y media. Yo le voy a pedir que sea paciente porque yo quiero dar este tema completo. Amén. Sea paciente, tenga paciencia. Amén. Cuando andábamos en los bailes, hermano, amanecíamos hasta las 3, 4 de la mañana. Nunca lo hago, casi siempre terminamos a la mera 1, hermano, pero yo le pido que tengamos paciencia. Amén. Sí, porque cuando venimos a Cristo, hermano, el tiempo lo tenemos contado, ¿cierto o no es cierto? Amén. Y cuando andábamos bailando, hermano, yo me acuerdo en mis tiempos en el May, el viejo del Querendón. No, se llegaban a las 6 de la mañana, a las 7 uno no se paraba. La hermana Claudia se ría, también usted la bailaba, hermana Claudia. ¿Verdad que sí? ¿Cierto o no es cierto, iglesia? Amén. 24, Mateo 24:32. Dice: vosotros también llenad las medidas de vuestros padres. Mateo 24:32. No, ya está. Espérame. Dice: de la higuera aprender la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Amén. Y le seguimos leyendo, hermano. Amén. Y nos vamos a dar cuenta, ¿sí?, que habla del pueblo de Israel. Usted puede apuntarle ahí, Mateo 24:32 al 51. Amén. Apúntele ahí para que sepa. Vamos a leer unos textos, unos versículos más aquí. Entonces dice en el 33: así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a la puerta. De cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Qué es la palabra generación? Bíblicamente, ¿qué es la palabra generación? Es la etapa de vida de cierta persona, de cierto pueblo, de cierta generación. Amén. Pero lo voy a descifrar en una sola palabra. La palabra generación, hermano, bíblicamente está hablando de 70 a 80 años de vida. Aquí ya va a entrar lo bueno. La palabra generación, hermano, ¿sí?, bíblicamente es de 70 a 80 años de vida. Ahora, del 1948 se cumple la profecía del profeta Isaías 66:8. 1948 a la fecha, 72 años. ¿Qué quiere decir esto, hermano Jaime? Que el Señor, como puede cumplir, puede venir hoy, puede venir mañana, y la gente sigue viviendo como los tiempos de Noé. Amén. Amén. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? Amén. Entonces, ¿qué es lo que le dice Jesús? Amén. ¿Cuál fue el 35? Pero el día
Y ahora nadie sabe, ni aun los ángeles, más como en los días de Noé. Así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, cierto digo, que no, en el 34, de cierto digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Amén. Entonces, si bíblicamente la palabra generación es de 70 a 80 años, quiere decir que esta generación, los que estamos vivos, vamos a ser testigos, hermano, ya sea del arrebatamiento de la iglesia, pero también ya sea la gran tribulación, porque el hecho de que usted esté aquí no le garantiza que se va a ir con Dios en el arrebatamiento. Amén. Usted tiene que estar arrepentido genuinamente. Usted tiene que tener una verdadera conversión a Cristo. Amén. Pero de algo usted debe de estar seguro. Usted se va en el arrebatamiento de la iglesia porque Jesús estaba hablando de esta generación, según la profecía de Isaías 66:8, y resurge el pueblo de Israel en 1948. De 1948 a hoy son 72 años. Y la palabra generación bíblicamente quiere decir de 70 a 80 años. Cristo viene pronto. Amén. Jóvenes que están aquí, hijas, jóvenes que están aquí, el hecho de que tus padres estén aquí no quiere decir que usted es salvo. Usted tiene que tener una relación con Dios verdadera. Usted tiene que tener un arrepentimiento genuino. Muchos aquí en su momento aceptaron a Cristo, pero lo aceptaron de labios. Nadie te dijo que primero tenías que reconocer que eres un pecador y que merecías todo el peso del pecado. Amén. Porque quieres ser salvo, sí quiero ser salvo, pero ni siquiera te explican de qué. ¿Sí estamos entendiendo? ¿Cuántas campañas, hermano? Tengo 15 años predicando el evangelio, he estado en muchas partes, en muchos lugares, aquí fuera de Acuña, y he visto muchos predicadores decir: ¿quieres ser salvo? Ven. ¿Quieres ser salvo? Ven. ¿Quieres ser? ¿Pero de qué vas a ser salvo? Pregunta a la gente nomás pasa así: que quiero ser salvo. ¿Pero de qué vas a ser salvo? De lo que dice Romanos 3:23. En cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Génesis 3. El hombre fue separado de Dios. Amén. Romanos 6:23. La paga del pecado es la muerte. El hombre está condenado y necesita un salvador. Pastor, yo estuve en una iglesia y acepté a Cristo, pero lo aceptaste de corazón. Y cuando tú lo aceptas, la Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan, aquí todas son hechas nuevas. Hay gente que dice: yo acepté a Cristo, pero sigue viviendo igual, sigue portándose igual, sigue hablando igual. Amén. ¿Alguien está entendiendo? Amén. ¡Yujú! ¿Sí? Así que jóvenes que se encuentran en esta tarde, usted tiene que hacer una decisión de aceptar a Cristo. Porque ya sea que usted, amén, si usted no lo acepta a Cristo como su Salvador, usted se va a quedar en la gran tribulación. Y ahorita vamos a ver lo que va a acontecer en la gran tribulación. Esto no es un acto de emoción. Esto no es un acto de que yo voy a recibir a Cristo, lo paso enfrente, pero sigo comportándome de la misma manera. Usted no tuvo un verdadero arrepentimiento. Tiene que hacer un arrepentimiento genuino. Dice un canto: pecador, ven a Cristo Jesús. Dice: ven a Él, ven a Él. Amén, porque te espera tu buen Salvador. Amén. ¿Estamos entendiendo, hermano? Esta generación, amén, bíblicamente será testiga del arrebatamiento de la iglesia, pero también algunos serán testigos de la gran tribulación. Hoy es el día de arrepentimiento, amada iglesia. Hoy es el día de entregarle a Cristo nuestro corazón, porque el mañana va a ser demasiado tarde. Hoy es el día donde el Señor está permitiendo que tú escuches este mensaje. Este mensaje que no lo vas a oír en ninguna parte de Acuña, porque los pastores no quieren estudiar, no quieren dedicarle tiempo. Este mensaje que yo te traigo lleva más de 11 horas de dedicación para que tú lo oigas en 2 horas. Amén. ¿Por qué? Porque a mí me confronta la palabra como pastor en 2 de Corintios 5:10. Y no solamente a mí como pastor, sino a cada uno de nosotros. Dice que todos los hombres daremos cuenta de lo logrado en nuestra estancia en esta tierra. Así que no puedo pararme aquí, déjame ver a ver qué me sale. No, yo le traigo un tema concreto, bíblico.
¿Estamos entendiendo? Amén. Ahora Israel resurge cumpliéndose esta profecía en 1948, y parte de la profecía también era que cuando los judíos empezaran a regresar a Israel, los tiempos aún serían más cercanos. Y vemos que esto está aconteciendo en estos tiempos. Los judíos, hermano, si usted se mete al internet, le interesa un poquito aprender, usted se va a dar cuenta que los judíos están regresando de todas partes del mundo a su pueblo natal, de todas partes del mundo. Amén. ¿Sí? Los tiempos aún serían más cercanos, y vemos que esto está aconteciendo en estos tiempos. Los judíos están regresando a su tierra de todas partes del mundo, y como podemos ver, el arrebatamiento está cerca. También Jeremías habla de los tiempos finales. Jeremías 31. Jeremías 31. Me decía alguien, hermano, que había matado hace años atrás. Decía, ¿tú crees que Dios pueda perdonarme? Amén. Dios perdona al mal pecador, hermano. Amén. No importa si hemos matado, si hemos robado, si hemos hecho los pecados más grandes que pueden existir. Dios te perdona. Dice la Escritura en el libro de Isaías que si nuestros pecados fueran rojos como el carmesí, vienen a ser emblanquecidos como la blanca lana. Amén. Dios le está esperando a alguien en esta tarde que venga a Él, que se arrepienta. Amén. 31. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo así: habló Jehová del Dios de Israel, diciendo, escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. Amén. Dios es bueno. Siempre bueno. Uno. ¿Sí? Usted ahí, para no leerlo todo, hermano, apúntelo. Sí, para brincarnos. Amén. Ahí apúntelo y usted lo repasa en su casa. Amén. Amén. Dios restaurará al pueblo judío en su tierra. Esa es la primera señal del arrebatamiento. Ahora, hermano, ¿qué es lo que está pasando ahorita? Todos los judíos están regresando a su nación. Todos los judíos. Amén. De muchas partes del mundo están regresando a Israel. Dios es bueno. Siempre bueno. Jesús es contundente. Lucas 21:6. Lucas 21:6. Amén. Lucas 21:6 es contundente. Dios es bueno. Siempre bueno. Uno. Lucas 21:6 Amén. es contundente. En cuanto a estas cosas, veis, días vendrán en que no dará piedra sobre piedra que no sea destruida. Amén. Marcos 13:2. Ahí atrásito. Marcos 13:2. Dios es bueno. Siempre bueno. Jesús respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Mateo 24:2. Amén. ¿En qué tiempo está hablando ahí, hermano? ¿Cuándo va a suceder esto? En la gran tribulación. 24:2. Respondiendo él les dijo, ¿veis esto? De cierto digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Jesús dice, de cierto digo que no pasará esta generación sin que todo esto se cumpla. La generación durará aproximadamente 80 y la profecía bíblica marca algo contundente. Esta generación no va a pasar porque si la primera profecía que fue de Israel, aquí quiero aclarar algo, hermano. Cuando Jesús habla de todos los acontecimientos, es de lo que se acerca, de los terremotos. ¿Cuánto recordamos el terremoto en Haití? Amén. En el Ecuador, en Chile, ¿verdad? Y
los terremotos, las catástrofes están empezando, amén, a manifestarse. Entonces, esto se cumpla, la generación dura aproximadamente 80 y la profecía bíblica marca algo contundente. Esta generación no va a pasar, porque si la primera profecía, que fue que Israel iba a resurgir como país, y eso pasó en 1948, y si la generación en la numerología es de 80 años aproximadamente, eso quiere decir que estamos, hermano, lo que le decía hace un momento, amén, a 7 años que se cumplen esos 80 años. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Que Jesús puede venir en los 8 años, pero también puede venir antes, porque la generación es de 70 a 80 años. De 70 a 80 años, o sea, en ese lapso se va a cumplir el arrebatamiento de su iglesia. Ahora, ¿cuántos estamos preparados para irnos con él? Amén. ¿Cuántos estamos preparados? Amén. Eso quiere decir que estamos, bueno, eso ya se lo dije, que el Señor puede aparecer en cualquier momento. Ahora, ¿a qué viene esto que Jesucristo dijo en esta generación no pasará? Sin que todo esto se cumpla, esto quiere decir que la generación de los 48 verá, ya sea del arrebatamiento, será testiga de la gran tribulación. Esta generación de hoy también le quedan solo 2 caminos: o se va al cielo en el arrebatamiento, o se va a quedar a la gran tribulación, a pasar cosas terribles, y después esperar el juicio para ser lanzados al lago de fuego, para ser quemados. Así que analice bien, porque ya no le queda mucho tiempo, amada iglesia. Amén. Los tiempos son cortos. En la gran tribulación, hermano, dice la Biblia que un plato de comida no vas a poder comprarlo y con tu casa. Dice la Biblia que los padres se comerán a los hijos a los padres. Amén. Que los padres matarán a los hijos y los hijos a los padres. Amén. La gente va a ser degollada, por decirlo. Te van a preguntar: ¿a ti crees en Dios? Y si tú dices que sí, para irte al cielo, te van a degollar. Vienen cosas terribles, hermanos, los que se quedan en la gran tribulación. ¿Estamos entendiendo? Amén. Ahora, ¿quién se quiere quedar? No. ¿Quién se quiere quedar, hermano? Amén. Morirán de hambre, los unos a los otros se matarán, los hijos, y viceversa, y cosas peores. Ni con una casa, como le decía, vas a poder comprar un plato de comida. Ahora, ¿de dónde se saca, para los que tienen esa duda, de dónde se saca que una generación es de 70 a 80 años? Buena pregunta, ¿verdad que sí? ¿Alguien se la preguntó? ¿Alguien se preguntó en la mente? ¿De dónde se saca? Vamos a Salmo 90:10. Salmo 90:10. ¿Sí? 90:10. Los días de nuestra edad son 70 años, y si los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Está hablando el salmista David de una generación. Amén. Así como supuestamente hubo la generación de los dinosaurios, de los cavernícolas. A mí no me tocó, hermano. Yo sé que muchos pueden decir: pastor, yo tengo la suegra. No, eso es otra cosa. Santo. Al buen entendedor, pocas palabras. ¿Estamos entendiendo? Amén. Entonces, una persona dura entre 78 años, de 80 años. Ya han pasado hasta hoy, ¿cuántos años, hermano? Del 48 al 2020, 72 años. A la fecha de hoy, eso quiere decir que el tiempo del arrebatamiento puede ser en cualquier instante. Y el problema es que la gente, como dijo Jesús, en aquellos días serán como en los tiempos de Noé. ¿Cómo está la gente hoy en día, hermano? ¿Como los tiempos de Noé? ¿Nos recorremos a los tiempos de Noé, hermano? ¿Estaban besándose hombres con hombres? ¿Sí? Como los que se besaron en Torreón, en una plaza, que porque los difamaron, ellos estaban defendiendo su amor. Santo. Santo. ¿Sí?
¿Estamos entendiendo? Amén. Como en los tiempos de Noé, hermano, mujeres con mujeres. No estamos los tiempos así ahorita, hermano. Amén. No está el tiempo así. No está el pecado a todo lo que da, hermano. ¿Estamos entendiendo? Amén. En Europa, hermano, no recuerdo si fue en Francia, acaban de aprobar la ley donde una hija puede casarse con su padre. Santo. O un padre con una hija. Amén. Y Jesús dijo, será como los tiempos de Noé, la maldad será fuerte. Amén. Oye, a las muchachas ya no les gustan los muchachos, les gustan las muchachas. Aleluya. A los muchachos ya no les gustan los muchachos, las muchachas les gustan los muchachos. Y si está barbón, mejor. ¿Cierto o no es cierto, iglesia? Amén. ¿Cierto o no es cierto? ¿Cómo está la maldad hoy? Amén. ¿Por qué? Porque el arrebatamiento de la iglesia está cerca. Y la iglesia cómo está viviendo, como si Dios no existiera. Y si usted no vive para el Señor, usted se va a quedar. ¿Por qué? Porque debe existir un temor. Amén. Amén. Es como nosotros a nuestros padres les tememos, en el buen sentido les tenemos respeto. No, vive como quieres. Tú no le hagas caso a ese negro que tienes de pastor. Santo. Santo. Aleluya. Cuando te quedas en la gran tribulación vas a decir, ¿por qué no le hice caso al pastor cuando me predicó ese tema? Amén. ¿Por qué seguí tibia? Porque dice la Escritura, hermano, que a los tibios los va a vomitar de su boca. Amén. Amén. ¿Cuántos tibios hay aquí? Ay, yo busco al Señor cuando tengo ganas. Ay, ahora no amanecí de ganas. ¿Cuántos tibios hay aquí? ¿Estamos entendiendo? Dice que los vomitará, hermano, de su boca. Cuando la iglesia del Señor se vaya en el arrebatamiento, los 144,000 emergen, o sea, salen. Emerger es salir. Amén. O saldrán y empezarán a predicar a todos los judíos en el mundo. Y la mayoría aceptará a Jesús como el Mesías, la plenitud de los gentiles. ¿Cuál es el mensaje principal en esta tarde? El mensaje principal es que el arrebatamiento está cerca y que la tribulación está cerca. Ese es el mensaje principal. Amén. Que el arrebatamiento está en cualquier minuto, en cualquier segundo, en cualquier instante. Dice la Escritura que uno será levantado y el otro será dejado. Porque ciertamente el Señor es sabio. Amén. Él es sabio. Y a veces en el matrimonio, ¿qué pasa? Camina uno más que otro. Amén. Por eso dice, uno será levantado y el otro será dejado. ¿Cuántos queremos quedarnos? ¿Cuántos queremos quedarnos? Ahora va a ser terrible, hermano. La tribulación va a ser terrible. Amén. Ya sea que usted sea arrebatado por el Señor en este lapso, como le digo, pueden cumplirse si el Señor quiere en su gran misericordia los 8 años, pero el Señor también puede venir antes. Como estamos viviendo, como las 5 mujeres imprudentes, estaban echadas al vino, echadas a las novelitas, Santo. ¿sí? Mirando pura pornografía disfrazada en las novelas, Aleluya. ¿sí? Pásate. Ay, pastor, me halló, es que mi hijo lo tenía. ¿Cuál mi hijo? ¿Cuál mi hijo? Ay, pastor, me halló, es que el niño le cambió. ¿Cuál niño? Usted que permite eso, porque la cabeza somos nosotros, no son los hijos. Los padres decidimos qué es lo que se mira en casa. Amén. Amén. Pues no estamos así, hermano, como las 5 mujeres imprudentes, viviendo como si Cristo no existiera, viviendo como si Él no fuese a venir. Amén. Miramos toda clase de porquerías, programas que solamente, ahorita todos esos movimientos de las mujeres, hermano, que debilitan la autoridad que Dios plantó, porque la autoridad no es usted, mujer, es el varón de la casa. Amén. Amén. En la ideología de género, esa es una basura del diablo, que contradice lo establecido por Dios. Dios creó varón y hembra. Esos son los estatutos, esos son los mandamientos, esos son los decretos, esas son las leyes que Dios estableció para su pueblo. Amén. Pero hoy aceptamos, practicamos, toleramos. Amén. ¿Sabe cómo se empieza? Se acepta. No,
después lo toleras y después también lo practicas. Amén. Amén. Hay iglesias, hermanos, en Estados Unidos de puros homosexuales. Santo. ¿Sí? Y la Biblia dice que los afeminados, si no se arrepienten, no van a ir al cielo. Amén. ¿Lo están predicando los apóstoles, hermano, eso? No, pues se les va la gente y se les acaba el dinero, se acaba el negocio. Como en los circos, si no hay espectadores, no hay entrada, no hay taquilla. Amén. ¿Estamos entendiendo, hermano? Estamos entendiendo. Así está el pueblo hoy en día. Como las 5 mujeres imprudentes. Porque eran 10, pero 5 eran prudentes. Amén. Debes de estar leyendo la Biblia. Yo recuerdo a mi abuela, Dios la bendiga, porque yo sé que está reposando en el tercer seno de Abraham, porque ella fue una mujer de fe. Llegabas a la casa de mi abuela y ella siempre estaba con su Biblia, con su radio cristiana. Yo llego a las casas, hermano, y siempre están con las novelas, las películas. Santo. Amén. Nunca he llegado a una casa de un hermano y que lo agarre leyendo la Biblia. Nunca. Santo. Siempre están en los afanes, en los laureles. Ay, pastor, ya está. No, mi compromiso es con Dios, hermano. Amén. Amén. Si usted se quiere ir con Holguín, allá donde le hablan puras cosas bonitas, allá la Holguín lo está esperando el infierno también. Santo. ¿Sí? Porque ¿qué pasa, hermano? Cuando yo amo el dinero, vive como quieres, haz lo que te dé tu gana, tú nomás cumple con el diezmo. ¡Ladrones! ¡Vividores! ¡Rateros! Amén. Jesús anunciaba, ¿cuál fue la primera predicación de Jesús? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ese es el mensaje de esta hora. Arrepentámonos, iglesia. Volvamos a Cristo. Volteemos nuestro rostro a Él. Amén. Hechos 4:2 es claro, tajante. No hay otro nombre dado a los hombres en que el hombre pueda ser salvo solamente a través de Cristo Jesús. Amén. Juan 14:6 dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie va a ir al Padre si no es por mí. Amén. Pero hoy, hermano, iglesias como la de Antegebel invitan, amén, hasta artistas mundanos. A la Yuri, que según es cristiana, es hija del diablo también. Santo. ¿Sí? Ay, qué bonita canta Yuri. Pero que me inviten a mí a dar un mensaje a esa iglesia, hermano. A ver si se van contentos los hermanos. ¿Sí cree que se vayan contentos, hermano? No. ¿Eh? Sí. Sí. Pero un buen pastor, hermano, predica la verdad en tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué es lo que le exhorta Pablo a Timoteo? ¿Qué es lo que le exhorta? Timoteo, te exhorto que prediques en tiempo y fuera de tiempo mi palabra. Hermano, que predicas esto, al cabo nos vamos a moche. ¿Eso fue lo que dijo Pablo a Timoteo? No. Que prediques en tiempo y fuera de tiempo mi palabra. ¿Y cuál es la palabra de Dios? Arrepentidos, convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El arrebatamiento está pronto, ya sea que los que estamos aquí nos vayamos al arrebatamiento o ya sea que nos quedemos en la tribulación, pero Jesús lo dijo, esta generación no pasará. Amén. Yo le aseguro que alguien no vino, ay, es que me dolía la rabadilla. Santo. Ay, es que traía el mimiski. Santo. ¿Sí? Porque para Dios, hermano, ponen todos los pretextos del mundo. Amén. Para Dios todo. Este pueblo quiere al Dios que predican los carismáticos, al Dios que quiere bendecirte, quieren al Dios que quiere prosperarte, quieren al Dios que te puede dar una casa, quieren al Dios que te puede dar un carro, pero no quieren al Dios que tiene el poder de mandarte al infierno o de mandarte al cielo. Déselo fuerte, rey. Déselo fuerte. ¿Por qué no le dicen también que el Dios que te estoy predicando tiene el poder de mandarte al cielo? ¿Qué van a decir, hermano? Se le van los abogados, se les van los doctores, se les van los catedráticos, se les van los ingenieros. Amén. Oye, qué bonito. Ven, el Señor quiere empoderarte. Y te vez de decirle, ven, el Señor quiere limpiarte. Deja tu pecado, deja tu inmundicia. Ven a Cristo y arrepiéntete.
¿Cierto o no es cierto? Amén. ¿Cierto o cierto o no es cierto? Amén. Yo prefiero, hermano, que usted se enoje conmigo y si no quiere diezmar, no diezme. Amén. Pero yo no me voy a ir al infierno solamente por estarte robando. Amén. No, aparte yo ya tengo mi boleto comprado. Amén. Amén. Aquí lo tengo ya. Amén. Ven, dice el Señor, que te quiere bendecir. Te quiere dar. Miro cómo subes en una nube. Y aquel hombre viviendo en adulterio. Santo. Miro cómo tus hijos pronto vienen, mujer. ¿Cuáles? Pues si ni tengo. Aleluya. ¿Sí? Dice la Biblia que esta maldad, esta apostasía iba a existir en estos tiempos. Porque el tema se llama el arrebatamiento y la apostasía. Estamos viendo la apostasía, hermano, bien fuerte hoy en día. Amén. Y lo digo con mucho respeto, hermano, no me malinterprete. Desde este predicador que estaba con Dante Gebel, que cuenta puros chistes con versículos cristianos. Y dice así: si usted se compra un brasier y el brasier no le alcanza a sostener, no se preocupe. El Señor dice en su palabra que Él le sostiene. ¿Qué es esa basura? ¿Qué es esa basura? La Biblia no puede ser tomada para contar chistes. La Biblia es santa, porque la Biblia es la mente, es el corazón de Dios. Y Él es santo. Y Él es santo. Y Él es santo. ¿Cómo vamos a blasfemar en contra de la palabra de esa manera, hermano? ¿Estamos entendiendo? Amén. ¿Sí? ¿Sabe qué dijo un predicador de eso, hermano? ¿Sabe qué dijo en una predicación? Voy a buscar el video, se lo voy a compartir. Dijo: Jesús es como una prostituta. Nomás abre los pies y te da lo que quiere. ¿Qué es eso, hermano? ¿Por qué en contra de esa manera de Dios? ¿Por qué esa apostasía? Amén. ¿Estamos entendiendo? Amén. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que en los últimos tiempos la maldad se multiplicaría. Amén. ¿Estamos entendiendo? Amén. Amén. ¿No se está viendo todo eso, hermano? La apostasía. Siembra tu carro, siembra tu casa, siembra tu auto. Ya andan haciendo siembras de plasmas, hermano. ¿Usted ve que vamos a hacer una aquí? Santo. Santo. Pero que sea de esas gordas. Santo. Sí, para no lastimar. Hace como la que nos vendió la hermana Lilia. Casi se le salía toda la columna vertebral, hermano Juan. ¿Estamos entendiendo? Amén. Pero ¿le gusta esto o no le gusta a la gente, hermano? Amén. ¿Qué le gusta? Donde hay show, donde tienen escenarios bien bonitos con luces y bastantes cantando, brincando. Jesús, por ti yo viviré y de tu lado nunca me alejaré. Santo. Y saliendo, hermanos, son el mismo diablo y andan en los cines. Dale. Santo. Jesús, te entrego todo lo que soy. Tómalo, tómalo. Y saliendo, hermano, ahí manoseando Santo. hijos del diablo. ¿Estamos entendiendo? Amén. La iglesia del Señor, hermano, es una institución que debe esforzarse a ser santa. Amén. ¿Usted cree que la gente va a creer en nosotros, hermano? ¿Usted cree que podemos ganarnos a los padres allá afuera? Que tengan jóvenes, vengan, ¿no? Ahí en la iglesia el hermano Alejandro salió una embarazada. Santo. ¿Todo por qué? Porque como padres somos bien alcahuetes. Aleluya. Pensamos que los noviazgos en la iglesia son igual que en el mundo. Cuando los noviazgos en la iglesia debe haber límites, debe haber horarios, debe de haber respeto. Jovencitos, jovencitas, jóvenes que están aquí. Amén. Si usted le deja que le agarren la cintura cuando es novio, le van a agarrar todo en el noviazgo. Santo. Pero si usted es de respeto, no, hasta aquí. A besos ahorita todavía no. No, de una vez, allá se besan allá. Yo soy una princesa. Soy
herencia de Jehová. Soy un príncipe de Jehová. Soy herencia de Jehová. Porque ¿qué dice el mundo? Ay, ¿para qué de virgen? Eso ya no se usa. No le hagas caso, aparte está re guapo el Lamberto. ¿No es cierto? Amén. ¿No es el mundo eso? ¿No es el mundo? Se ha acabado la mentalidad de aquellas mujeres que querían llegar virgen al matrimonio para su esposo. No, estamos en una generación tan maldosa. ¿Para qué te aguantas de una vez? Santo. Mira, si anduviera detrás de mí, yo sí me acostara con él. Santo. Así que tú sabes, amiga. Hasta te dicen amiga. Tú sabes. O tú, o le entro yo. Ay, no, mi bocha. En el mundo no hay amigos. Amén. Solamente hay uno que sin merecernos fue a la cruz por nosotros. Amén. Y ese es Jesús. ¿Sí? Esa es toda la maldad que estamos viviendo. Amén. Algo para resaltar, para que Dios recoja a los judíos de todas las naciones, primero de Egipto, porque hubo tres acontecimientos, hermanos. Esta palabra se me dificulta mucho. Hubo tres etapas que resurgió el pueblo de Dios. Número uno, a ver, a los que sabemos Biblia, número uno, ¿cuál fue? ¿Cuándo fue libertado el pueblo? ¿En qué tiempo? Tiempo del pueblo sacado. Número 2, eso lo encontramos en Éxodo 12:37, para los que quieran apuntar. Hallamos la salida del pueblo de Israel y la salida de la cautividad. La palabra Éxodo traducido es salida, eso quiere decir Éxodo, salida o salir. Amén. Número 2, fue en los tiempos de Babilonia, en Esdras capítulo 2 versículo 1. Amén. Y la profecía que da Isaías 66:8, que fue en 1948 después del holocausto, de la persecución. Y sale de la cautividad una vez más, y en este último tiempo, a partir de 1948, recoge a los judíos de todas las naciones, así como Moisés, los profetas, el Mesías y los apóstoles anunciaron para qué están siendo recogidos los judíos de todas las naciones, para restaurar al pueblo de Israel, que ha comenzado en 1948, fundada en el estado judío para experimentar la famosa batalla de Gog y Magog, que está pronto a desatarse cuando Rusia ataque por sorpresa a Israel y Dios destruya a Rusia a raíz del conflicto en Siria. Esta historia de la batalla de Gog y Magog la hallamos en Ezequiel 38. Ezequiel 38. Y el surgimiento del anticristo y el falso profeta, que está a punto de aparecer en el mundo, está pidiendo paz. Los políticos quieren acabar con los terroristas del Medio Oriente, y la única forma de acabar con Al-Qaeda, ISIS, Hezbollah, el Hamas, el conflicto en Siria, amén, el conflicto con la Franja de Gaza, con todos esos conflictos del Medio Oriente, donde Israel está en medio, la única forma de acabar con esto es firmando un acuerdo de paz. ¿Cuándo va a pasar esto? ¿En este tiempo o en la tribulación? En la tribulación, no en la gran, en la tribulación, después de que la iglesia sea arrebatada. Amén. Van a firmar un acuerdo de la paz y seguridad. Los políticos quieren acabar con los terroristas del Medio Oriente, y la única forma es acabar con Al-Qaeda, ISIS, Hezbollah, el Hamas, el conflicto en Siria, el conflicto en la Franja de Gaza, con todos esos conflictos del Medio Oriente, donde Israel está en medio. La única forma de acabar con esto es firmando un acuerdo de paz y seguridad, creando al Estado palestino, dividiendo a Jerusalén y reconstruyendo el tercer templo de los judíos. Cuando eso ocurra, y la Biblia dice que todo esto se ocurrirá, en ese momento vendrá la destrucción repentina, el anticristo se levantará
y vendrá la gran tribulación. Ahora, están hablando, hermano, estos hombres ya de ese acuerdo de la paz. No han llegado todavía a firmar, pero ya están hablando. ¿Estamos entendiendo? ¿Sí? El anticristo será un gobernante de origen judío nacido en Europa, que gobernará al mundo entero desde la Unión Europea. Cuando Estados Unidos haya caído de aquí a poco, Estados Unidos va a ser terrible, violenta. Un juicio divino acabará con esta nación. Amén. Con ella, la Estatua de la Libertad, hermano, fíjese lo que representa la Estatua de la Libertad que está en Estados Unidos. Representa a los homosexuales. Un hombre vestido de mujer, la Estatua de la Libertad, representa a la diosa Semiramis del lado femenino. Pero del lado masculino, el Luzbel, el Prometeo de la mitología griega, que viene con la antorcha en su mano, subida hacia el cielo. Esta misma antorcha, hermano, satánica, los Illuminatis, símbolo masón y satánico. Amén. ¿Quién usa este símbolo, hermano? ¿Sí? Lo usan las sectas de la luz del mundo. ¿Ha visto, hermano, que tienen una antorcha? Los de la luz del mundo. ¿Sí? Fundada por Eusebio Joaquín González en 1926 en Guadalajara, México. Este es el fundador de masón, de ese hombre corrupto. Su nombre es Eusebio Joaquín González y nació en 1926 en Guadalajara, México. Los adventistas, con su profeta Elena de White, que nació en 1827 en Estados Unidos. Los testigos de Jehová, fundados por Charles Taze Russell, que nació en 1852 en Estados Unidos. Y los mormones, fundados por José Smith, que nació en 1802. Los tres últimos surgieron en los años, como les decía al principio, en los años 800. Todas estas sectas, hermano, usan la antorcha. Satánico, Illuminati, y que usan los masones. Amén. Si los ha visto en las revistitas que traen ahí, hermano, traen mucho esa antorcha. Los adventistas también les cantan muchos cantos que supuestamente son para Dios, o al Espíritu Santo, pero hacen hincapié de la antorcha. Amén. Por eso a Marcos Witt, hermano, se le criticó mucho el canto de enciende una luz y déjala brillar. Se le criticó mucho ese canto. ¿Por qué? Porque tiene algo de simbología masona. Amén. Entonces, dice, surgieron en los años 1800 masones y también las tumbas de estos cuatro mencionados están en forma de pirámide con un oráculo que es un símbolo 100% satánico o masónico. Entonces, el ojo que todo lo ve, 100% satánico y que viene de la mitología griega y pagana. Estados Unidos es conocida a la luz de la profecía bíblica como Babilonia, aunque hay una Babilonia religiosa que es Roma y hay una Babilonia comercial que es Estados Unidos y una Babilonia política que es Europa. De acuerdo a las profecías bíblicas, Estados Unidos tendrá un violento terremoto en poco tiempo. Los juicios para Estados Unidos son: número 1, un violento terremoto; número 2, un tsunami descomunal que arrasará con Nueva York, caerá cerca de las costas de Américas; y número 4, una guerra civil que va a dividir a Estados Unidos entre ellos mismos. Los mismos estados, hermanos, de Estados Unidos van a tener una guerra. Por eso se le llama guerra civil, entre ellos mismos. Ahora, ¿qué dicen los científicos, hermano? Aquí traigo el nombre, pero es más abajo. ¿Qué dicen estos hombres, hermano, que estudian los acontecimientos, los terremotos? Dicen que hay un 99% de posibilidades de que en Estados Unidos en este año ocurra un terremoto de 9.8 de Richter. O sea, ¿qué quiere decir? Que más de 18 millones de personas van a morir, tanto de Estados Unidos como en México, porque recordemos que más de 18 millones.
Vienen cosas terribles para Estados Unidos. Ahora, ¿por qué? Porque Estados Unidos, hermano, ha deshonrado a Dios. La Biblia ya se quitó la Biblia. En Estados Unidos fueron los primeros que aprobaron el aborto. En Estados Unidos fueron los primeros que empezaron a apoyar también los movimientos del LGTB y todos esos movimientos feministas, hermano. Por eso hay muchas mujeres hoy que ya no son obedientes al varón. Ya no le hablan con amor. Hoy le hablan de tú. Hoy lo tutean. Le hablan como si fuera cualquier cosa. ¿Por qué? Por esos movimientos. No. ¿Sabe cuál es la forma correcta de hablarle a su esposo bíblicamente? Se le tiene que decir Señor. No. Si quieres tragar, si no hay, deja la comida. Santo. Yo no te voy a estar rogando. Ni a mi madre le rogaba. Y si quieres largarte. Amén. Agarra tus cosas, amén. Habla, habla. Eso. Santo. ¿Cierto o no es cierto, hermano? ¿Cierto? Pero ¿quién tiene que ver mucho, hermano? La igualdad de géneros. Voy a trabajar para ayudarte, viejo. No se vuelve. Santo. Ay. Yo voy a meterme a trabajar, viejito, porque el cheque no es que pagué los Titi Blue. Santo. ¿Sí? Se oye como algo, hermano, de risa, pero es una gran realidad. Amén. Ya no se respeta el esposo, llega y ya le cuenta como si entrara el perro, hermano, el gato. Es más, el viejo cuando llega hay que se sirva. Bravo. Ese es lo fuerte. ¿Cierto o no es cierto, hermano? ¿Cierto o no es cierto? A los pericos les tienen. El viejo viene llegando bien cansado. Debes de quitarle los zapatitos, sobarle. ¡Ay, acuéstate! ¡Siéntate! ¿Sí? Y todo esto tiene que ver, hermano, con la maldad, con todas estas leyes que están. Ahora, si le pegas a la mujer, hermano, ese se lo merece, pero ya no le puedes pegar. ¿Sí? Y si una mujer le pega a un hombre, hermano, no pasa nada. Pero si un hombre le pega, ¿cómo protegen a las mujeres, hermano? Leyes corruptas de nuestro gobierno. Del adulterio lo quitaron. ¿Qué le dio libre albedrío a las mujeres? O a los hombres también, a los dos. Pues adulterar. Imagínense una ley, hermano, de adulterio como la que puso Dios. Tendríamos una sociedad, hermano, con mejores culturas, mejores pensamientos. Amén. ¿Por qué? Ay, porque no, si me meto y luego el cerezo, ahí me está esperando el cerezo. No. Ahí dicen que hasta los más hombres lloran. Pregúntele al pastor Alejandro. ¿Sí? Pero esa es la maldad que estamos viviendo hoy en día, hermano. Amén. Todas estas leyes que solamente están atentando contra Dios. ¿Sí? Si usted quiere ser una buena cristiana, si usted quiere ser una buena hija de Dios, camine bajo los pensamientos bíblicos. Amén. Amén. Yo he visto, hermano, casos, no en esta iglesia, no se preocupe. ¿Sí? Que al perro le tienen agua, hermano, y hasta purificada. Santo. Al perro mándale traer dog chow, pedigree. Vieja, está buena de una carrita. Vean la carrita de 50 pesos el kilo. Dale. Ya amamos más al perro. Pero todo esto tiene que ver con ¿qué? Con todo lo que se está moviendo. Y Estados Unidos empezó todos estos movimientos. Por eso a Estados Unidos, hermano, le vienen 4 juicios de parte de Dios en estos tiempos. Antes del arrebatamiento, sus ojos van a ser testigos de que para Estados Unidos viene un terremoto como nunca antes visto en la tierra, viene un tsunami que arrasará con Nueva York, un asteroide que caerá a las costas americanas y una guerra civil que va a dividir a Estados Unidos. Aunque usted no lo crea, se van a separar los estados de la Unión Americana, así como pasó con la Unión Soviética. Amén. Vamos a terminar, hermano. ¿Y sabe qué va a pasar?
Ahí va a haber una guerra civil entre ellos mismos, se van a pelear. Y por último, tropas extranjeras van a aprovechar, hermano, eso, que es parecido a lo que hace el diablo en lo espiritual. ¿Sí? Parecido a lo que hace el diablo en lo espiritual. Te enojas con el viejo y empieza a bombardear. Nunca te querido. Santo. Si bien te lo dijo tu madre. Te odia. Nomás te busca cuando quiere tener sexo. Sí, no te quiere, entiéndelo. Y ya te miras bien vieja. ¡Santo! No empieza el diablo así, hermano. O sea, el diablo aprovecha donde hay guerra para llegar a destruir. Amén. Eso es lo que va a pasar, hermano. Tropas extranjeras, al ver esta guerra civil entre los Estados Unidos, hay para los que están soñando con el sueño americano, ándale. A mí me dicen que arregla tu visa, yo para qué quiero visa. El Cristo de Estados Unidos es el mismo Cristo mío. El poder adquisitivo no está en la nación que esté, sino en donde pongas tus ojos. Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de vuestra fe. Si viven con muchas comodidades, hermano, pero viven como los animalitos, nomás escondidos. Trabajar y trabajar y trabajar, y aquí no. Sale usted de su jornada laboral y tiene la tarde para salir con la mujer de la mano. Allá no, hermano, es puro trabajar para pagar. Tengo unos primos que como son creídos, hermano, vienen en las trocotas, pero no traen ni $1 en la, así que porque todo lo están pagando. Aquí de perdido nos quedan 20 pesos, hermano Juan, hermano Jaime, nos quedan 80 pesos. Pero tenemos la tarde libre para convivir en nuestra casa, para convivir en nuestros hijos. Así que denle gloria a Dios por ser mexicano y por estar en esta nación. Y sigo siendo el rey. Santo. ¿Sí? ¿Cómo sueña la gente con el sueño americano? Amén. ¿Cuánta gente no ha muerto en ese sueño americano? ¿Qué necesidad tenemos, hermano? ¿Cómo le da uno como enojo, verdad? Coraje cuando mira uno los videos cómo tratan a los hermanos mexicanos. Peor que unas cucarachas, hermano. Sí, los arrestan, les ponen los toques. ¿Qué necesidad usted tiene de que lo traten así, hermano? Ahí viene ese nopalero. Cuando usted está en una nación bendecida. Porque el escudo mexicano dice, el escudo mexicano es profético. La bandera, la águila aplastando a la serpiente, quiere decir que en México Satanás está bajo los pies de Cristo. Amén. Sí. Van a pelear y por último tropas extranjeras lo van a atacar y van a hacer explotar su arsenal nuclear. Va a quedar casi todo inhabitable y la gente volverá a sus naciones. Vienen juicios terribles sobre ella por haber aprobado el aborto, el homosexualismo, por haberle dado la espalda a Dios. Habiendo sido una nación evangélica, se volvieron apóstatas. Viene un terremoto, como le decía, 9.8 Richter para Estados Unidos. Por tantos pecados vendrán juicios terribles sobre esta nación. Los geólogos en Estados Unidos afirman que este terremoto que alcanzará también a México por su idolatría, porque aquí somos bien idólatras. Amén. En México hasta un nopal se le anda hincando a la gente. ¡Santo! Aleluya. Sí. Y yo voy con el niño Fidencio porque se convierte en Vicente Fernández. Payaso ese niño Fidencio, junto con los santeros también. Dijo una vez uno: no te metas conmigo porque yo soy el brujo mayor de aquí, de la Santa Muerte. Tú y tu podrida muerte. Mi Cristo es el Dios de la vida. Amén. ¿Qué andamos teniendo miedo a la muerte, hermano? ¿Qué no le exhibió Cristo? Cuando quiera venir la muerte a asustarte, dile: hey, no es que quieras ser sangrón, pero Cristo te exhibió en la cruz. ¡Ah! ¡Santo! 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 ¡Santo es el que vive! ¡Déselo fuerte, iglesia! ¡Amén! ¡Sí!
el santero, el pony, el de fundar, el pony. Ni siquiera, ¿cómo le hacen los caballos? ¿Cuál es la palabra cuando? Ni siquiera relincha ese pony. Está mudo ese pony. Aleluya. Amén. Y si me llegas a ver, pony, aviéntame tus magias hacia mí. Tómame fotos. Y no vas a poderme hacer nada. Porque mi cuerpo, mi alma están compradas a precio de sangre. Esa sangre que exhibió a la muerte. Amén. ¿Estamos entendiendo? Amén. ¿Ha idolatría en México, hermano? Amén. Por eso lo va a alcanzar también este terremoto a México. Porque son idólatras, la gente no quiere a Jesús. Amén. Sí, ahí está el Luis Toro, ahí el padre Luis Toro con sus herejías. Y hay gente, hasta hay cristianos que me da tristeza que andan dudando. Santo. Ay, es que aquí dice bendita serás. Y el padre Toro dijo, ¿y qué es la palabra bendito? Es felicidad, no es adoración. ¿Sí? Esto está invitando a la gente que se arrepienta. Y hasta que esta generación será testiga del arrebatamiento de la tribulación. Y la gran tribulación, hoy es el día, amado hermano, hoy es el día que usted se arrepienta. Hoy es el día que usted se ponga a cuentas con Dios de reconocer que somos pecadores y que necesitamos un Salvador. Los juicios de Dios serán terribles. Recuerda el terremoto en el Perú, el tsunami de Chile. El Señor reprenda al diablo. ¡Santo! ¿Sí? Del Perú, el tsunami de Chile, el tsunami de Haití, el terremoto de Ecuador. Esto tiene que hacernos reaccionar, hermano. Tiene que ponernos a meditar y volvernos a Cristo, arrepentirnos de todo nuestro corazón. Ya no son tiempos de quedarnos en la casa, de jugar al cristiano. Son tiempos de ser o no ser, porque el tibio lo vomitará de su boca. Amén. Amén, puestos de pie en esta hora. Le robé 19 minutos, no fueron muchos. Santo. Nomás los tanteé, dije 2 horas, nomás a ver qué decía. ¿Sí? Nomás a ver si estaban con el pie así. Ahí tengo una cámara, hermano, escondida. La voy a checar ahorita a ver quién estaba con el pie así. Hermanos, esta generación, según la profecía que dio Jesús, Mateo 24, que esta generación no pasaría. Amén. Esta profecía se cumple en Isaías 66:8, en el año 1948, a la fecha son 72 años. ¿Qué quiere decir? Que el Señor viene pronto. ¿Sí? ¿Quién se quiere quedar al arrebatamiento, hermano? Lo van a degollar, lo van a matar de hambre, lo van a perseguir. Aún sus hijos, dice la Biblia, que los padres se comerán a los hijos, donde los campos ya no van a dar. Muchos hablan que en China se están comiendo hasta los perros, pero no dicen la realidad. Se lo están comiendo porque la comida está escaseando, hermano. ¿Cómo está en Monclova, hermano? ¿Usted tiene familiares en Monclova? Hable. Las noticias no hablan de eso. Pues en Monclova hay desabasto de trabajo. ¿Cómo estamos en Acuña? Hay desabasto de trabajo. El hermano Ramón lo está mandando hasta Piedra, no hay trabajo. Vienen tiempos difíciles, hermano. La Biblia dice que esto tiene que acontecer para que se cumpla lo que está escrito. Amén. Amén. La pregunta es, por último, ¿habrá alguien en esta tarde que quiera recibir a Cristo verdaderamente en su corazón y arrepentirse? Porque si usted lo hizo, nada más porque alguien le dijo, pero en su corazón no le nació hacer esa oración de fe, amén, usted se va a quedar. Amén. ¿Habrá alguien en esta tarde, hermano, que quiera aceptar a Cristo como su Salvador personal? ¿Habrá alguien que quiera arrepentirse, hermano? Y tener la seguridad que cuando usted muera se va a ir al cielo. O ya sea que venga Cristo antes. Y usted tener la seguridad que se va a ir al cielo. Jóvenes que están aquí, el hecho de que tus padres estén aquí no te garantiza ir al cielo. Tiene que haber una verdadera conversión de todos ustedes, jóvenes, que están aquí. Yo ya pasé, pastor, pero ¿por qué lo hiciste? Amén. Si no hay nadie, hermano, voy a orar. No hay nadie en esta hora que quiera recibir a Cristo. Mire, ahí viene Mary, una valiente, hermano, que no se quiere quedar en la gran tribulación. Esto es real, hermano.
Alguien me dijo un día, ¿cómo tú me comprobarías que la Biblia es real? ¿Cómo tú me comprobarías que la Biblia es real? Le digo, la Biblia es cuyo contenido es el único libro que profecías que se profetizaron más de 4,000, 2,000, 3,000 años se han cumplido sobre la tierra. La Biblia no necesita que tú y yo la avalemos, ella se avala por sí sola. Amén. Habrá alguien más, hermano, que quiera tener la seguridad de que cuando venga Cristo quedan, si no nos equivocamos, hermano, y si en su gran misericordia Dios no decide otra cosa, quedan de 8 años para abajo. Como Dios puede llegar hasta esos 8 años, también Dios puede venir antes. ¿Y a dónde vamos a ir? Empieza a tocar. Empieza a tocar algo, por favor. ¿A dónde va a ir usted? Amén. Son todos, hermanos. Son todos. No hay alguien más que quiera entregarle su corazón a Cristo. Es como la neblina que sale y se desvanece, como la flor del campo que sale y se marchita. Amén. Aquí están estas 4 personas. Vamos a orar. Repita conmigo. Nada más toque el tono, manito. No más toque. Repita conmigo. Señor Jesús, levante sus manos. En esta hora reconozco que soy pecador, que he pecado contra el cielo y contra ti, que tal vez no soy digno de ser tu hijo, pero yo hoy he oído las buenas nuevas del Evangelio. Y el Evangelio me enseña a mí que si mis pecados fueran rojos como el carmesí, tú los puedes hacer blancos como la blanca lana. Hoy yo quiero recibirte, quiero confesarte, quiero aceptarte como mi único y suficiente Salvador. Creo en tu venida, creo en el arrebatamiento, creo que un día tú volverás. Escribe mi nombre en el libro de la vida, que si yo muero hoy o mañana, yo sé que yo me voy a ir contigo. En el nombre de Jesús. Hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Denle un fuerte aplauso al Señor. Déselo fuerte. Levanto mis manos. Sí, Señor. Oh, Padre, mira, estas personas han pasado aquí, Señor, voluntariamente. Han pasado, Señor, voluntariamente a recibirte como su Salvador personal, Señor. Te pido, Señor, que les des fuerza para seguir adelante, Padre. Que les des fuerza para seguir hacia el frente, Señor. Llénalos, Padre, de tu presencia, Padre. Llénalos de tu amor, Señor. Llénalos, Padre. Sí, Señor, tócalo, Padre. Llénalos, Señor. Ahí está tu presencia, Padre, tocándolo. Ahí está, Señor. La Biblia dice que ya no hay condenación para los que están en Cristo, Señor. Hoy hemos pasado de muerte a vida. Dígale gracias, Padre. Gracias por tu amor. Gracias por tu amor, Señor. Sí, Señor. Oh, sí, Padre. Llénalo de mi manito, Padre. Llénalo de tu presencia, de tu amor, Señor. Que ese paso que Él ha dado, Padre, sea un paso de responsabilidad, Señor. Sea un paso de seguridad, Padre, de fe, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Oh, llena Ismael, Padre. Dale más de ti, Señor. Más de tu presencia, Padre. Oh, Espíritu Santo. Espíritu Santo, llénalo. Llénalo, 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 llénalo. Oh, si levanta tus manos. Levanta tus manos, Meli. Que no tenga fuerza. Oh, sí, Señor Jesús. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, mis guerras se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. Iglesia, tome con mucha seriedad su caminar con Dios.